Tutor, buenas noches. Me corresponde hacer el video de la parte del desarrollo práctico de electrónica de potencia. Los integrantes de mi grupo son Neider Arango, Diego Fernando Castillo, Alejandro Sánchez Orjuela, David Felipe Quintero y mi persona, Henry Alexander Medina Orozco. Voy a hacer una breve explicación de lo que fueron las tres prácticas. Aquí en el Proteus, como tenemos la primera, es la práctica del SCR, donde le vamos a aplicar un voltaje por el gate y vamos a ver qué sucede en este paso de la corriente. Entonces pues, le damos play. Como vemos aquí tenemos una corriente que está pasando. Bueno, empecemos desde cero. Si yo le aplico mínima corriente al SCR, entonces vemos que él me funciona como él no me conduce como un no conductor. Entonces aquí vamos a tener pues, la diferencia de tensión de los 15 voltios de la fuente, pero a medida que yo le voy inyectando corriente al gate, vemos que él en cierto momento me hace el disparo con un miliamperio y ya me deja pasar corriente y me lleva el voltaje a cero. Así funciona el SCR. Entonces es como una especie de un switch que se puede controlar por medio de la corriente, y vemos que cuando le quitamos el voltaje, la corriente de nuevo al gate, el voltaje vuelve. Esto en la práctica que nosotros hicimos no fue tan cierto, donde nos dimos cuenta que cuando nosotros lo instalábamos teníamos que desconectarlo o quitarle la energía por un periodo prolongado de tiempo para que se descargara en cierta forma el SSR y volviera a tener sus propiedades. La segunda práctica es referente al MOSFET. Entonces vamos a abrir aquí rápidamente la parte del MOSFET, donde también tenemos pues dos divisores de voltaje. Tenemos 25 voltios en un lado y tenemos 15 voltios al otro. ¿Listo? Entonces aquí también vamos a hacer la misma prueba, a ver qué sucede cuando yo le empiezo a inyectar ciertos voltajes al gate. Entonces damosle play. Aquí podemos ver que tenemos un voltaje de 2.5, pero bueno, aquí ya se nos activó. Entonces yo necesito bajarlo. Listo. Aquí tengo un voltaje aproximadamente de 10 voltios gracias a este divisor de voltaje. Y a medida que yo le voy subiendo acá, él me va a incrementar el voltaje. Eso toca tenerlo presente porque ahora lo voy a hacer. Vemos que no está conduciendo nada entre el MOSFET. Entonces, cuando yo le empiece a agregar voltaje, después de 2.5 que es el de disparo, vemos que el MOSFET me empieza a conducir corriente. Entonces ya tengo aquí una corriente de unos miliamperios, pero vamos a ver cuando yo le empiece a subir el voltaje aquí, qué sucede con esa corriente, el voltaje en BDS. Entonces a medida que yo le voy subiendo, vemos que el voltaje, la corriente de DS va incrementando sin control, es decir, nunca se mantiene estable en ningún momento. ¿Ven? Entonces vemos que pues depende de la corriente y el voltaje que yo le coloque aquí, así mismo me va a generar la corriente que sale por DS, sin importar si yo varío acá el voltaje en el gate, nunca me va a afectar la corriente que pasa por DS. Bien, ahora como última práctica tenemos este sí tocó solo simulado, pues no se pudo hacer de forma física, pero entonces acá sí. De último tenemos el IGBT, que pues el IGBT es como digamos uno de los que más se utiliza para lo que es la potencia. Entonces aquí pues, empezamos también desde cero. Y la práctica nos dice que teníamos que iniciar con un voltaje. Acá sabemos que
voltaje de disparo en el IGBT es de 5.2 voltios, entonces lo voy a mantener por ahora por abajo y acá voy a ponerle cualquier tipo de voltaje. En este caso vamos a ponerle, a medida que yo suba acá, él va a incrementar. Ahora que me empiece a pasar no me va a marcar, pues porque ya no va a haber diferencia de tensión, pero sí le estoy inyectando más voltaje de acuerdo a este divisor de voltaje que tengo aquí. Entonces llevamos el gate hasta 5.2. Vemos que después de 5.3 ya me empieza a conducir cierta corriente acá. A pesar de que yo le vaya subiendo, él me va a ir afectando también el paso que me va a dar hasta acá, es decir, hasta cierto punto me la va a tener controlada por el gate. ¿Listo? Ya a partir de ese momento ya es muy poco lo que varía, entonces ya el gate no me va a tener ningún efecto sobre el colector y el emisor. Pero a medida que yo le empiece a aumentar el voltaje en el emisor, vemos que la corriente también empieza a incrementar de acuerdo al voltaje que le ingresamos por acá. A medida que yo le voy subiendo acá, vemos que aquí nunca me va a variar, siempre me la va a mantener constante, a diferencia del MOSFET, que el MOSFET si yo le ingresaba en el gate más voltaje, él me iba a dejar pasar un poco más de corriente. Entonces vemos que esto es un poco más, o sea, controla un poco más de potencia. Entonces es el IGBT, es como uno de los que más se utiliza para la electrónica de alta potencia. Eso es todo, muy amable.